Buenas tardes, compañeros. Hay lecturas varias, para todos los gustos. Se dice ahí que ha sido un triunfo, que estamos... Un triunfo no, pero que bueno, que tenemos un alivio, que tenemos un respiro, que tenemos... que estamos festejando que ellos no festejan. Ciertamente, estamos festejando el hecho cierto que si se hubiera repetido el resultado de las pasos estarían pidiendo la cabeza del gobierno ahora, directamente. Eso queda absolutamente claro, por lo menos para mí. Y la lectura de varios, ¿no? Ya estaban algunos hablando de, bueno, transición, o sea que Macri, que es una víbora, estaba hablando de eso, estaba hablando de transición, y por ahí pasaron los tantos. Ellos no festejaron que no nos derrocaron ahora. Y que tienen que tascar el freno 2 años más con un poco de suerte. Y nosotros tenemos que ver los mapas. Tenemos que ver un mapa en la provincia de Buenos Aires, un mapa casi absolutamente amarillo, llamémosle, solamente con las perlitas azules del conurbano, que son los que nos garantizan la permanencia de 2 años más en el gobierno, con claramente un voto condicionado. Uno tiene la impresión de que fue la última oportunidad que nos ha dado la gente del cordón más golpeado. Si se pretende dar continuidad al gobierno más allá del 2023, no caben dudas que la política que hemos llevado hasta el día de hoy, cierto es que está el tema de la pandemia y que eso es una realidad también a tomar en cuenta, que condicionó absolutamente todo. Bien, pero lo concreto y lo cierto que hay que dar un golpe muy fuerte hacia políticas distributivas muy claras, muy determinantes, que nos diga, que hable del salariazo de Menem, llamémosle llevado a la efectividad, que es imposible seguir manteniendo sueldos de miseria entre los jubilados, porque es una vergüenza, no solamente el tema de los vistas electorales, es un bochorno, es bochornoso pagarle un sueldo de 29.000 pesos a un jubilado, que esa es su única entrada en algunos casos. Es inaceptable, inadmisible, bajo ningún punto de vista. Y todo esto que uno está planteando, política distributiva, obra pública, programas sociales de inclusión real, no del documentito, sin menospreciar al documentito, ¿no? Pero de inclusión profunda, de sacar a la gente que está viviendo en la calle, de luchar a fondo contra el flagelo de las adicciones que están llevando a... porque también es un grado de degradación social, ¿no es cierto? Que vemos gente que está absolutamente destruida. Realmente hay que devolver la esperanza, a la juventud, hay que devolver la esperanza al conjunto de los argentinos y pensar que, como dijo Néstor una vez, este es un país digno de ser vivido, ni mejor ni peor que otro país, y también recuperar esa autoestima, decir, sí, somos un país digno, tenemos la necesidad de transitar caminos en común para mejorarlo, y esos caminos en común no los podemos transitar junto con los saqueadores, con los que nos han llevado a la miseria. Yo ayer en las redes ponía un pequeño ejemplo. Hagamos de cuenta que alguien, una familia más o menos grande, se hizo cargo de una casa que estaba incendiada. Esto unos 18 años atrás. En el 2001, ¿sí? En el 2003, Néstor se hizo cargo de una casa que estaba incendiada, destruida, y endeudada, hiperendeudada. Con audacia, con empeño y sobre todo con convicciones, la puso medianamente en pie, levantó la deuda que tenía, la levantó, la pintó, la hizo habitable y nos hizo realmente pensar en un futuro mejor que nos veníamos acostumbrando. Nos devolvió la esperanza de vivir en un país en serio. Fue eso el kirchnerismo. Cuando con engañifas, con embustes y mediante lo que fuere, se vuelven a intrusar la casa,
los mismos que los herederos, o los mismos, en muchos casos las mismas personas que la habían incendiado, destruido, endeudado. Cuando la recuperamos nuevamente, harto ya del cansancio, nos encontramos la casa rota por completo, y no solamente eso, sino que también habían levantado una hipoteca sobre la misma, los intrusos, los ocupas, de manera absolutamente legal, y que nos endeudaba de acá por muchísimos años. Una hipoteca a 30 años que nos condicionaba absolutamente todo. Y ahora, los que recuperamos la casa, nos encontramos con que se quiere llegar a un acuerdo con los que la hipotecaron, la destruyeron, la hicieron puré 2 veces al menos. No hay acuerdo posible en esos términos. ¿Que hay que llegar a un acuerdo con el FMI? Sí, pero tenemos que tener absolutamente claro, absolutamente preciso, que si no se identifica que a los endeudadores, si no se identifica plenamente a los que nos endeudaron, incendiaron, destruyeron, y también señalar muy muy claramente que hay una parte de esa deuda que es absolutamente, no solamente impagable, sino que es ilegal, fue el reglamento del propio FMI, no hay posibilidad de recuperar la confianza y darle esperanzas al pueblo argentino para que vuelva a creer en nosotros y transformar ese mapita amarillo en un mapa azul. Hay lugares, provincias que bueno, que están ya, las tenemos que dar por perdidas. En Córdoba, en este país en nuestro país había siempre una constante: para poder gobernar se tiene que gobernar con el litoral, Córdoba y Santa Fe, es decir, la provincia de Buenos Aires, también capital, Córdoba y Santa Fe. Sin ese núcleo es imposible llegar a ganar una elección o darse un gobierno de largo plazo. Esto estamos lejísimos. En el mejor de los casos podríamos llegar a una segunda vuelta que claramente la derrotaríamos, porque el crecimiento del ala más de derecha, más agresiva, más no me gusta hacer la palabra fascista, pero sí más agresiva y más más retrógrada del PRO o de la derecha, que es el Milei. Entre eso hay lugares entre esta gente y esta otra, entre la derecha, entre la derecha y la ultraderecha, y andamos por el cerca del 60% de los votos, entonces estamos realmente en peligro. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tenemos la convicción necesaria para recuperar la fe, recuperar la esperanza y marcar nuevamente el camino hacia los argentinos, diciendo este es el camino, queremos crecer todos juntos, tenemos que reabrir las puertas hacia un futuro, marcar los caminos de la solidaridad, darnos una sociedad más humana? ¿Tenemos esas posibilidades o caemos o nos resignamos a la cosa selvática expresamente dicha por la derecha? Nosotros podemos podemos decir, bueno, somos solidarios, caminemos juntos. Ellos dicen no. Están prometiendo la guerra entre nosotros. Entonces, desde el punto de vista publicitario diríamos que es fácil. El tema es cómo traducimos nuestro discurso en un lenguaje comprensible y acompañado con hechos. Acá en Mar del Plata se vieron unas cosas bastante curiosas. Se perdieron del 19 acá, se perdieron 50.000 votos y se festejó como si fuera un triunfo. Es decir, una cuestión de negación de la realidad, de vivir adentro de un profundo tupper y decir, bueno, acá no estamos. Entonces uno se puede preguntar, sí, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Entre otras cosas, porque Mar del Plata es una ciudad turística donde la pandemia golpeó mucho más fuerte. Es un dato. Golpeó porque la referente principal está a cargo del ANSES y de alguna manera hay quienes trasladaron, el ANSES no es la mejor cara del gobierno ni ahí, sino que representa quizás la faz más reprochable, más reprochable de lo que ve la gente. Por encima los remedios gratis, por encima un montón de cosas, pero la verdad que una persona que cobra 29.000 pesos por mes no puede pensar bien de nuestro gobierno. No lo puede pensar, y digo nuestro. Es una constante. Pero vuelvo al tema del triunfalismo, que ese vio la expresión más
más dura o más florida, ¿no? Como se vio acá en Mar del Plata, o en otros lugares también. No entiendo, por ejemplo, que pueden festejar los compañeros de Capital Federal, no sé qué pueden festejar, o otros compañeros de otros lugares, ¿no? Y tenemos que repensar todo, barajar de nuevo, dar una conducción al frente de todos, pero sobre todo tener en claro una cuestión: si no se replantea la cuestión del ingreso popular, si no se defiende la mesa, si no se replantea la cuestión también del bolsillo, no la platita, el bolsillo de los argentinos, y aparte sobre todo no se da una esperanza, estamos destinados al fracaso. No hay acuerdo posible con los ladrones, no hay acuerdo posible con los saqueadores, no hay acuerdo posible con quienes quemaron nuestra casa. Que tengan ustedes buenas tardes.